¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrines y pichurrinas? Bueno, seguimos con perfumería árabe. Y ojo, cuidado, porque esto es el primer caso que me encuentro... Esto es un spoiler. Es el primer caso que me encuentro una fragancia que venden como femenina dentro de la perfumería árabe, pero en realidad te das cuenta de que de femenina tiene bien poco porque tira a machote total. O sea que, ¿podría ser unisex? Pues no lo sé, pero es que huele a tío. Es que huele a tío. Esto huele a perfume de hombre, pero de hombre actual, de un hombre moderno, no deconstruido. No huele a hombre deconstruido, pero huele a algo muy actual, pero dentro de la perfumería moderna que corre y que es como muy masculino. Ole ahí, me ha gustado mucho. Voy a beber agua. Y se llama Hazab Gold de Alzafarrán. Se vende como perfume femenino, ojito, sí, ya lo digo abiertamente. Pero es que ahora mismo hay en el mercado perfumes con este rollo así y vendidos para hombre. Así que por eso os digo que os hagáis con algún vial, si conocéis a alguien que la dengue o vuestras mujeres, probarla porque yo me he quedado todo loco. Vamos con las notas de salida, corazón y fondo de esta fragancia que además lleva sorpresa. En la salida lleva declarado en las notas cedro, rosa y cítricos. Oud, pomelo, flores y pimienta rosa en el corazón. Maderas, ámbar, cedro, oud y pachuli en el fondo. Por eso digo que no os la coméis de vista. Concretamente voy a mirar la página web porque esto no está sacado de la página web oficial, nada, no la he encontrado. Pero he tirado de aquí yo de las ventas y me he ido a una página web que la vende. Concretamente es de Dubai Essence, 100 mililitros, la tienen ahora mismo como oferta a 19 euros. Por si alguien quiere, yo no me llevo nada, he pillado las notas de aquí y con esta me vale porque está estupendo, maravilloso y fantástico. Y ahora sí, vamos a lo que vamos. Cuidado porque juega en un estadio extraño en la salida. Porque mirad lo que os digo. Cuando atomizáis la fragancia, os puedo garantizar que la nariz os va a picar un mogollón, no lo siguiente, nivel máximo super top. ¿Por qué? Pues porque no es que lleva la pimienta, que a pesar de que esté declarada, por lo menos aquí en esta página web, como nota de corazón, yo diría que está en la salida, lo tengo muy claro, pero es que aparte está súper subida en aldehídos. Y como es muy aldeica, te pica un montonazo en la nariz que dices, ¿what? Sí, es espectacular. De verdad, poquitas son las que... Mirad que llevo tiempo en esto. Poquitas son las que te dicen, oh, lleva pimienta negra, pimienta rosa, pimienta tal, y pimienta no sé qué, y pimienta no sé cuántas, ¿no? Esta pica. Cuidado también porque es un poco engaño, porque la pimienta rosa no es que pique, es que da aporte cítrico. La baya da aporte cítrico, no te da picor. Lo que pasa es que han jugado también en la baza de coger y decir, no, te vamos a meter aldehídos para que te zumbe la nariz y que te pique. Porque es que pica, pero no es por la pimienta, es porque lleva aldehídos, ¿eh? Y te da esa sensación y ese efecto de que efectivamente te pica por la pimienta. Pero es que aquí, por eso digo que estamos jugando en otro estadio y es un poco engañar al personal, que no es engañar. Es un juego de perfumería que está muy bien ejecutado, muy bien hecho y por eso te da ese rollo de picor, pero de picor, ¿eh? Que además haces así... Y te da el rollo de la pimienta, pero no está jugado en base a los conceptos que ya tenemos metidos en la cabecita como cocineros culinarios que somos. Uy, qué rollo me acabo de inventar. Esto me lo he inventado, lo sé, creo. Mirad, es una fragancia que sí que podemos sentir el rollo de las maderas, la madera de cedro por supuesto, y que va a necesitar más tiempo para la evolución a la hora de poder sentir el oud, que sí que efectivamente lo lleva, pero no es la nota predominante. Aquí tenemos un tono muy floral, dulzón en el secado. Y esto nos va a llevar una fragancia que tiene 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente 1 horita 45 minutos, que se va retrayendo y que supera las 10. No hace falta reaplicar. Esto también. Y si os lo echéis en la ropa, triunféis como la Coca-Cola. Sí que es cierto, yo entiendo que la firma quiera ubicarlo dentro de un perfume femenino porque el tramo floral es potente.
pero no es potente en plan femenino. Es potente en plan machirulo porque además pensar que la evolución propia de la fragancia nos lleva a unas notas base que son claramente masculinas dentro de la perfumería, y tal cual está ejecutada esta fragancia de alzafarrán, que luego vete a saber cómo todo se traduce, pues lo tenemos ya clarísimo de que juega en un campo de fútbol lleno de pelotas, ya me entendéis. Flores, oud, pomelos. ¿Qué más podemos pedir? Pues podemos pedir que es una fragancia que está rica. Es especial, ¿eh? O sea, no le va a gustar a todo el mundito. Ojo, porque es especial. No es un perfume que sea para gustar a todo el mundo a nivel de comprarlo y gustos personales, ¿eh? Porque es un poco raruna. Es al ser una fragancia que es punzante en la salida, luego tiene una evolución un tanto extraña y dices, ¿hacia dónde me está llevando? Porque no sé muy bien dónde está jugando, porque se va devaneando entre las flores y las maderas, y además flores, maderas con tonos que son frutales, y ahí podemos tener un juego extraño y decir, uy, ¿esto qué pasa aquí? Pero la verdad es que es muy jugosa, sobre todo de cara a un hombre es donde creo que realmente juega la baza. No tanto en cuanto a una mujer. La mujer creo que con estos tonos queda extraña. Y ahora sí que he cogido el secante porque quiero reforzar más todavía lo que pienso de ella. Y es que efectivamente cuando se hace el secado y dejáis pasar una hora es cuando aparece el tono machirulo, las maderas y la cremosidad del fondo, ¿eh? Por eso digo que se va endulzando y se endulza hacia lo que es un ámbar pachuloso. Ojo. Ojito, ojito, en ese tramo ya perdemos y entramos dentro del secado, segunda hora más o menos, tenemos un tránsito raro, pero luego se vuelve un gustazo. Por eso digo, es una fragancia que es compleja, no es nada fácil. Y está muy bien que así sea. O sea, digo compleja, pero que no sé por qué sea algo que sea raro, imponible, ni nada de eso. No, simplemente es que necesita evolucionar. Pero que es lo chulo, porque por lo menos sabes que no vas a encontrarte 800.000 cosas que van a oler igual. Y esto los chicos del canal yo sé que les puede gustar mucho, ¿eh? Mucho, porque tiene un juego entre lo floral, lo ambarado con maderas que la vuelven peculiar. Y yo es que estoy harto de estar presentando siempre lo mismo, y cuando me encuentro por lo menos algo que se sale del tiesto, pues lo aplaudo. Claro que sí, ¿cómo no voy a aplaudirlo? Pero es por eso, porque es que es otra cosa, te marca otros tiempos, otro tempo, y es que es como debiera de ser, y no todo lineal, todo en su sitio, qué aburrimiento, y además te permite una evolución distinta, es verdad, un día te puede oler más de una manera y otro día te huele de otra, porque además es que ya la llevo probada bastante tiempo y es verdad, es que unas veces pues te puede salir un poco más las maderas, dependiendo de cómo tengas tú la piel, dar sudoración, y luego otro día te salen más flores, pero qué chulo, eso sí, cuidadito, que cuando ya está secando y llega el tramo machirulo, lo tienes machirulo. Maderas y ambarada, totalmente, pachulosa, cremosa. Fetén. ¿Cuándo ponérosla? Reconozco que esta fragancia es de invierno. Me gusta más para el invierno tanto en cuanto para el verano. O por lo menos utilizarla con frío. Veranos hay muchos, primaveras hay muchas. Con frío va espectacular, que es donde realmente se luce. ¿La podéis utilizar en primaveras y veranos? Sí. Pero creo que tiene determinada densidad. Tiene mucho cuerpo. Y creo que realmente el invierno es cuando esto dice aquí estoy yo y da mucho gusto de llevar. Con lo cual, no la entiendo una enorme, o sea, una fragancia súper versátil. Desde mi punto de vista ya personal, creo que está jugando un estadio de frío. Y si nos metemos en primavera y verano, que haga frío. Por lo demás, perfecto para bodas, bautizos y comuniones. No me gusta para los novios, ni para las novias. Me gusta para la gente que está invitada. ¿Cuándo utilizarlo? Por la mañana, tarde, noche, es versátil. Ahí sí que es versátil. No hay problema. Creo que además es hasta incluso más nocturna que de mañana, tarde y noche. Pero juega en los tres estadios perfecto. Mañana, tarde, noche, y creo que gana la baza nocturna. Es muy golfona.
tiene un punto ahí que dices, uy, te invita a la noche. Y tiene una duración brutal, no tienes que estar reaplicándote, te reaplicas si te da la gana, pero no porque lo necesites, y eso es degustar. Muy guapa esta fragancia de alzafarrán, señores míos, señoras mías, como sé que ha habido gente que efectivamente no le ha... ¡Ah, edades! ¡Oh! Espérate que si no luego me dilapidan. Edades, madura. Es una fragancia madura a partir de unos 30 años. 30-35 años, fragancia madura, nada de juvenil. Tiene una serie de prestancias de prestancias que que mejor gente a partir de los 30. De 30 para arriba, ideal de la muerte. Más jóvenes, no. Esto no. Esto es para gente más viejuna, ¿vale? Como sé que ha habido gente que no le ha gustado esto, pues ya sabéis, un insulto, un dislike, pa'l pozo con la niña. Por otro lado, como sé que también ha habido gente que le ha gustado, pues recordad que las suscripciones son gratis, los likes son gratis, la activación de campanita es gratis, y luego ya si queréis mandar aportaciones económicas, efectivamente, pues tenéis los super thanks en cada uno de los vídeos, y podéis hacer miembros del canal y Patreon con los distintos niveles y pues cosas que yo ofrezco a los distintos niveles, ¿vale? Que hay por ahí en los Patreon y estas cosas. La alquimia del perfume de mi libro, disponible en todas las librerías. Ya no sé ni lo que iba a decir. Señores míos, señoras mías, sí, disponible en todos lados, en el Amazon, la Casa del Libro, el Corte Inglés, donde queráis. Y también en América, de norte a sur y de este a oeste. Nos vemos enseguida. Ay, de verdad, qué vida más cruel. Cruella de Vil. Ay. Nuria Cruelles. Nos vemos enseguida. Siempre tengo un sitio oculto en mi corazón, Nuria. Auf Wiedersehen.